nosotros entendemos que el Padre Celestial y el Señor, al crear a Adán, dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Al crear a Adán, fue hecho de barro, formando el modelo de un hombre. Conforme a la imagen de Dios y del Señor, después de crearlo, ese mismo día, justo después de terminar de crear a Adán, puso el Espíritu de Dios y el Espíritu del Señor dentro de Adán. Así, Adán se convirtió en Hijo de Dios y del Señor. Entonces, Adán vino de la tierra. Se podría decir que vino del barro, pero con el Espíritu de Dios y del Señor puesto en él. Por lo tanto, Adán fue llamado Hijo de Dios y del Señor Cristo. Entonces, el Padre le ordenó a Adán que no se rebelara contra Dios, pues rebelarse contra Dios traería la muerte. Pero Adán se rebeló, y entonces Adán se convirtió en un muerto. Un muerto significa convertirse en alguien sin el Espíritu Santo, sin el Espíritu del Señor Cristo, convirtiéndose en un muerto. Ahora bien, había un hombre, que es el hermano Heber. El hermano Heber siempre pensaba que realmente el Padre Celestial y el Señor crearon al hermano Heber para ser un siervo, cumpliéndose en la Biblia, que fue creado en el vientre materno. Pero al crear al hermano Heber, en el vientre materno, ¿había el Espíritu Santo? Probablemente no. En el vientre materno, no lo había. Al nacer, tampoco lo había. Pero fue creado de manera que, comparado con otros, debía ser diferente. Pero, ¿hasta cuándo? Hasta que llegó el momento en que Dios puso su Espíritu dentro de él, en que el Señor puso su Espíritu dentro del hermano Heber, a diferencia de cuando se creó a Adán, que tan pronto como fue creado, puso su Espíritu, el Espíritu del Padre y del Señor dentro de él. Pero es maravilloso, cuando era pequeño, hubo un hermoso testimonio. Desde la infancia, cuando era muy pequeño, toda la aldea decía que el hermano Heber era el más sensato. ¿A qué nivel de sensatez? Por ejemplo, con poco más de 2 años, salvó a una persona, salvó a un adulto, evitando su muerte. ¿Cómo es posible decir que a los 2 años ya podía salvar a alguien? Nunca antes, nadie había hecho algo así. Pero se debió a que, en ese tiempo, a los 2 años, el hermano Heber estaba en una choza de paja. En ese entonces, la casa de sus abuelos maternos, la casa de su abuela materna, era una choza de paja. Estaba tejida con bambú. Dentro de la choza de paja, extremadamente pobre, Heber, con una pequeña azada, en la puerta de la choza de paja, cavaba barro para jugar. Un niño de solo unos 2 años. En ese momento, la madre de Heber salió de la casa. Salió, y el hermano Heber la vio llorar, derramando muchísimas lágrimas, sumamente triste. Entonces, el hermano Heber supo en su espíritu que ella se iba a suicidar, tal vez tirándose al río, o de alguna otra forma. Entonces, el hermano Heber la vio caminando hacia allá, muy triste. Ella tampoco saludó al hermano Heber. Heber dijo, llamándola tía, pero también queriendo decir madre, supongo, pero la llamó tía, diciendo, tía, que significa mamá, el significado de mamá. Entonces, tienes que volver temprano. Y entonces, la madre de Heber se detuvo. Entonces el hermano Heber dijo, mamá, tienes que volver temprano. Y entonces, ella volvió la cara para mirar a Heber, sin responder, y entonces, se dio la vuelta otra vez, y siguió caminando hacia adelante. Heber entendió que ella definitivamente se iba a suicidar. Porque la madre de Heber, tal vez por algún asunto emocional, o por alguna razón, no podía superarlo. Entonces, tras dar unos pasos más, el hermano Heber le dijo con voz firme, mamá, tienes que volver temprano. Y entonces, ella se dio la vuelta con lágrimas en los ojos, asintió con lágrimas en los ojos y dijo, está bien. Así que ella prometió que volvería temprano. Entonces el hermano Heber esperó a que ella regresara. Tal vez pasó 1 hora, más o menos, y ella regresó. Cuando regresó, esta vez, finalmente abrazó al hermano Heber, estrechándolo en sus brazos. Lo estrechó en sus brazos, lo abrazó por tal vez 1 o 2 minutos, y luego, bajó al hermano Heber, entró a la casa, y se puso a hacer las tareas del hogar. Luego, unos años después, tal vez cuando el hermano Heber tenía unos 10 años, o tal vez unos 7 u 8 años, la madre de Heber estaba sentada junto al fuego con 2 tías. Parecía ser invierno. En ese momento, esas 2 tías no dejaban de alabar al hermano Heber, diciendo lo sensato que era. Eran las 2 hermanas,
de la madre del hermano Heber. Entonces la madre dijo: en realidad, mi vida la salvó este niño. Mi vida la salvó mi hijo. Ella dijo eso: mi vida la salvó mi hijo. De lo contrario, habría muerto. El hermano Heber recordó entonces, cuando tenía unos 2 años, aquel incidente en el que salvó a su madre del suicidio. Y si no fuera por el Hijo creado por el Padre Celestial y el Señor, ¿cómo podría haber tenido esta gracia especial desde pequeño? Sabiendo tener compasión de la gente, evitando que la gente se quitara la vida, es real, es maravilloso. Esto es lo que ocurrió en el hermoso testimonio del hermano Heber. Entonces, decimos que Adán fue, cuando el Padre Celestial y el Señor lo crearon, pusieron el Espíritu del Padre y el Espíritu del Señor en su interior. Por eso, Adán fue llamado un ser viviente con espíritu. Pero en cuanto al hermano Heber, el Padre Celestial y el Señor lo crearon para ser su propio hijo. Pero, ¿cuándo pusieron el Espíritu del Padre y del Señor en su interior? Fue cuando el hermano Heber tenía más de 30 años. A los 32 años, cuando se dijo: Jehová Dios es tu Padre. Cuando el Padre Celestial dijo esto, puso el Espíritu del Padre Celestial dentro del hermano Heber. Luego, a los 33 años, el Espíritu del Señor Jesucristo estaba dentro. Y después, se descubrió que el Señor se convirtió en el Padre del hermano Heber. Es decir, el Padre Celestial y el Señor, al principio crearon al hombre. En el jardín del Edén, crearon al primer hombre. Y así crearon a Adán, llamando a Adán un ser viviente con espíritu. Después, la humanidad debía convertirse en descendientes de Dios y del Señor, convertirse en el pueblo de Dios y del Señor, convertirse en los descendientes de Dios y del Señor. Debían ser como descendientes biológicos. Pero después de que Adán se rebeló contra Dios, el Espíritu del Padre ya no estaba en Adán, y el Espíritu del Señor Jesús tampoco estaba en Adán. Por lo tanto, Adán, en su lugar, recibió otro espíritu, que es el espíritu del diablo, el espíritu de Satanás. Así, la humanidad se convirtió en, por decirlo de una manera cruda, podría llamarse, como una generación de víboras. Por lo tanto, todas las personas vivieron a semejanza de Satanás. Entonces, pero el Padre y el Señor querían que la humanidad se convirtiera en descendientes del Padre Celestial y del Señor, se convirtiera en el pueblo del Padre Celestial y del Señor. Esta voluntad no se puede cambiar. De lo contrario, la humanidad no tendría pueblo de Dios, no tendría descendientes de Dios. Así que el Padre Celestial, a través del camino de la salvación, envió al Señor Jesucristo a encarnarse como hombre, para redimir a la humanidad. Al redimir a la humanidad, el primero en ser redimido, sorprendentemente no fue el hermano Heber, sino los apóstoles, es decir, los apóstoles del siglo I después de Cristo. Después, el Padre y el Señor en el cielo recrearon a una persona, el Heber, el Adán del nuevo pacto. Antes de que Heber fuera creado, ya existían los hijos espirituales de Heber. Por ejemplo, Pedro en el antiguo siglo I después de Cristo, Juan, ellos en el futuro se convertirían en los hijos espirituales del hermano Heber. Así que primero se crearon sus hijos. Después, cuando llegó el momento, solo después de eso, lo crearon a él. Después, a partir de esta persona, desde el interior del hermano Heber, se multiplicaron innumerables hijos, el Padre y el Señor. ¿De verdad a través de este método se creará a una persona nueva? Entonces, al crear al hermano Heber, no fue hecho con barro, sino dentro del vientre materno, dentro del embrión, creando los órganos internos del hermano Heber, para que se cumpliera lo que dice el Salmo 139. Tú creaste mis entrañas. Tú creaste mis órganos internos. Mi cuerpo aún no estaba formado, y tus ojos ya me veían. Tus designios para mí son grandes y maravillosos. Esto lo sé muy bien. Tus pensamientos hacia mí, cuán hermosos son más que la arena del mar. Esta es la profecía. Y entonces, cuando este hijo creció, parece que el padre finalmente reconoció a este hijo, y con su propio hijo carnal se reconoció. Más tarde, el Señor Jesucristo también con su propio hijo se reconoció, y puso el Espíritu del Padre Celestial y del Señor dentro de este hijo. Y así, antes de que naciera Heber, al ser bautizados para ser pueblo de Dios, todos decían: nosotros bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a ustedes, para que pertenezcan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, es decir, al Padre Celestial, al Señor, y al Hijo de Dios y del Señor. El Espíritu Santo es el Hijo de Dios y del Señor. Pero en aquel tiempo, el Señor deliberadamente no reveló que es el Espíritu Santo. Solo dijo: bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a las personas.
Podría ser que realmente sea así, porque hoy la hermana Zaoan pronunció desde el Espíritu una palabra por sí misma, diciendo, aquel que bautiza con el Espíritu Santo y con fuego. Deben escucharlo. Deben creer. No sean incrédulos. Deben creer. No sean incrédulos. Es decir, el hermano Heber es quien con el Espíritu Santo y con fuego bautiza a las personas. En febrero del año pasado, parece que fue el 5 de febrero o el 10 de febrero. Es decir, un día de febrero de 2025, el padre le habló personalmente al hermano Heber, diciendo, el hermano Heber es quien da el Espíritu Santo. Es quien da el Espíritu Santo. Y también dijo, el hermano Heber es de la recolección de vidas, el presidente y director general. Al principio, su padre era el presidente, y Heber era el director general. Más adelante, para recolectar mejor las vidas, Heber pasó a ser el presidente y director general. Y también dijo, a quien yo le imponga las manos, ese recibirá el Espíritu Santo, diciendo, te abro, te abro, te abro, te abro, el agua de vida, te abro. Y también dijo, esto es la vida, ha dado fruto de vida. Es muy maravilloso. Y dijo, habrá un hijo, es el que da la vida. Lógicamente, al principio Adán era el que daba la vida, convirtiéndose en el espíritu de toda la humanidad, todos provenientes de Adán. Pero más tarde, se convirtió en que hay un hijo, es decir, que solo el propio Hijo biológico de Dios y del Señor puede dar vida a la humanidad. Si no fuera el del Padre Celestial y del Señor, Hijo biológico, ¿cómo se podría decir que toda la humanidad debe estar bajo el nombre de este Hijo? Sí, debe ser el Hijo biológico del Padre Celestial y del Señor. Pero este hijo biológico fue creado en el vientre materno. No fue creado con barro. Fue creado en el vientre materno. Se podría decir que el Padre Celestial y el Señor crearon a una nueva persona. Al principio, el Padre Celestial y el Señor crearon a Adán. Y después, ¿todas las personas antes del hermano Heber, fueron todas llamadas por el Señor mediante el Evangelio, para convertirse en el pueblo de Dios, el pueblo del Señor, los hijos del Señor? Pero, ¿y el hermano Heber? Es el que el Padre y el Señor crearon en el vientre materno, y pusieron a toda la humanidad bajo el nombre de este hijo, convirtiéndose en descendientes de este hijo, para que se cumpliera lo que dice la Biblia. Este bebé es el Padre Eterno. ¿Cómo podría ser el Padre Eterno? Toda la humanidad es a través de este hijo, que recibe la semilla de la vida. En este hijo, recibe la semilla de Dios y del Señor. Es decir, la semilla de la vida, es la semilla de Dios y del Señor, que proviene de este hijo. El Espíritu del Padre Celestial y del Señor proviene de este Hijo. Por lo tanto, este Hijo se convirtió en el Padre de la humanidad, convirtiéndose en lo que significa el Padre Eterno. Sobre el hermano Heber, él es el Padre de la nueva tierra, el Padre del reino celestial. Los hijos de la nueva tierra se convierten todos en hijos de Heber. Entonces, ¿y los hijos del reino de los cielos? Todos se convierten en hijos del hermano Heber. Sobre estas palabras, el Espíritu Santo ha dicho muchas veces, llamando también al hermano Heber el Padre de la patria, y también el Padre de la nueva tierra. Es muy maravilloso. Se dice que, el día en que el hermano Heber fue llamado padre de la patria, se dice que, el abuelo materno del hermano Heber, una vez escuchó lo del hermano Heber. Escuchó la voz del Padre Celestial, pero por incredulidad, se quedó sordo. Entonces, el hermano Heber, después de investigar anoche, después de eso, descubrió que es posible que se refiera a la madre de Heber, quien iba a dar a luz a un hijo. Este hijo no es el hijo de un hombre. Su vida no proviene del hombre. No proviene de un varón. No proviene de los hombres de la tierra, sino que proviene de Dios y del Señor. Solo que esta vida no se originó en el cielo. Su cuerpo, su vida se originó en la tierra, al igual que Adán. Se originó como en el jardín del Edén. Solo que, su espíritu, cuando llegó a los 22 años, su espíritu vino desde el cielo. Vino de Dios y del Señor. El Espíritu de Dios y del Señor se convirtió en el espíritu del hermano Heber. Entonces, es el creador de todas las cosas del universo, el espíritu del creador, y el espíritu del Señor Jesucristo, adentro. Por lo tanto, este hijo tendrá sabiduría en el futuro, tendrá la sabiduría de Dios y del Señor, para gobernar a toda la humanidad, lo que significa pastorear a toda la humanidad. Respecto a este misterio, en el futuro se revelará por completo, que la gloria sea para el Padre y el Señor,